Bueno, para el inciso A nos pide graficar, entonces tenemos que pasar esto a su forma factorizada. Por lo que lo vamos a igualar a y vamos a pasar el 100 del otro lado. Nos va a quedar así. Y esto es igual a lo demás, que es menos 0.0004 x cuadrada más 2.4 x. Seguimos con el proceso y y más 100 va a ser igual a menos 0.0004 paréntesis x cuadrada más, menos 6000 x. 6000 porque esto por 6000 nos va a dar 2.4x. Y ya seguimos con el proceso. Es igual a menos 0.0004. Y vamos a factorizar, entonces nos va a quedar x menos 3000 porque lo dividimos entre 2. Y todo esto lo elevamos al cuadrado menos el cuadrado de esto. Esto elevado al cuadrado nos va a dar esto. 9 millones. Lo que sigue es esto menos 3600. ¿Por qué 3600? Porque vamos a multiplicar esto por esto. Esto es igual a menos 0.0004 por x menos 3000 y ya. Después aquí nos va a quedar que y más 3500 es igual a menos 0.0004 por x menos 3000. De aquí ya podemos sacar el vértice. El vértice va a ser 3000, porque cambiamos el signo, coma 3500. Lo cual esto es un máximo porque la x cuadrada es menor a 0. Entonces el máximo. Para saber los puntos por los que pasa por el eje x, vamos a igualar esto a 0, o sea, toda la función. Y esto lo metes a tu calculadora y te va a dar los siguientes valores. Y 41.960. Ya con esto podemos graficar. Bueno, con los puntos que ya sacamos ya podemos graficar, entonces colocamos x1, que quedaría algo por aquí, x2, que quedaría algo por aquí, y el vértice, que es el punto máximo, que quedaría algo por aquí. Y unimos los puntos. Y esa es nuestra gráfica. Bueno, para el inciso B, tenemos que en el eje X tenemos las cámaras y en el eje de Y tenemos la utilidad. Por lo tanto, si nos está pidiendo que cuántas cámaras Canon debe fabricar para que su utilidad mensual sea 0, cuántas cámaras se deben producir, pues estos dos puntos que ya habíamos sacado con anterioridad. Si queremos comprobar esto, lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores en esta ecuación y nos va a dar que es igual a 0. Otra forma de hacerlo es tabulando en la calculadora hasta que un número del eje de X te dé un número del eje, te dé 0 en el eje de Y. Adelante voy con el ejemplo. Bueno, yo empecé tabulando del 41 al 44 porque son números que se acercan a esta X y me dio que esta es la que más acerca a 0. Entonces volví a tomar valores del 42 al 42.2. Y esto me dio que aquí era 0.04, 0.33 y 0.56. Como esto ya se pasaba de 0, decidí tomar valores más cercas del 41.9 o algo así, y el resultado me dio que era 41.96 en el 0. Y aquí tenemos esto. Si queremos realizarlo con la otra X, pues es llevar a cabo el mismo proceso.
Bueno, en el inciso C nos dice que cuántas cámaras debe fabricar Canon para maximizar sus utilidades. Como ya había mencionado, estas son las utilidades y el eje X son las cámaras. Entonces, para maximizar sus utilidades, es decir, este punto, se deben producir 3000 cámaras. Entonces, la respuesta es 3000 cámaras, porque cuando se producen 3000 cámaras, su utilidad está en su punto máximo. Bueno, para el inciso D nos dice que determinemos el número de cámaras que se deben fabricar para tener una utilidad de $2500. Entonces esto tenemos que igualar toda la función a 2500. Entonces 0,004 x cuadrada más 2.4 x menos 100. Esto lo vamos a igualar a y y nos va a quedar así. Menos 2600, porque esto lo pasamos del otro lado. Esto lo metes a tu calculadora y te van a dar dos valores de x, x1 y x2, que es igual a 4581.1 y 1418.8. Y estos son las cámaras que debes de fabricar para tener una utilidad de 2500. Bueno, en el ejercicio 2, en el inciso A, nos pide que grafiquemos. Para esto tenemos que tabular. Yo ya tabulé en la calculadora y ahora voy a trazar los puntos, que quedarían como por aquí, aquí, acá, aquí, 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 un poco más arriba, pues aquí. Bueno, y esos unimos los puntos, que quedaría como algo así. Algo así. Bueno, en el inciso B nos pide que en qué año fue el precio promedio anual de vivienda unifamiliar más bajo de Massachusetts. Por eso tenemos que tomar en cuenta que el 0 corresponde a 1990, de tal manera que el 1 va a corresponder a 1991 y así sucesivamente. Para este inciso tenemos que tabular. Después de hacer diferentes tabulaciones llegué a la conclusión de que se aproximaba al 23, o sea, el año 2013. Entonces, la última tabulación que hice fue esta: 23.2, 23.3, 23.4 y me dieron los siguientes resultados: 16.3, 6.51 y menos 3.4. Si te fijas, este es el más bajo porque esto ya sería que no existe, entonces este es el más bajo, por lo tanto tenemos que es en el 23. Si sumamos a 1990 más 23, nos va a dar que es en el 2013. Y ese es en el año en el que el precio promedio anual de vivienda unifamiliar fue más bajo. Para el inciso C nos pide que cuál fue el precio promedio anual de vivienda unifamiliar más alto de Massachusetts. Entonces realicé lo mismo que en el inciso B, pero ahora era el más alto. Después de hacer varias tabulaciones llegué a la conclusión de que se aproximaba al 14, entonces realicé de punto 1 en punto 1 los siguientes. Aquí así el 15 y el 15.1 y me dieron los siguientes resultados. Bueno, aquí tenemos 369 y después ya baja a 368. Entonces, el más alto
fue este de aquí, que fue en el 15. Si esto se lo sumamos a 1990, nos va a dar que fue en el año 2005, donde fue el precio promedio anual de vivienda unifamiliar más alto. Bueno, en el inciso D nos pide que cuando alcanzó la vivienda unifamiliar el precio de $195,000. Bueno, esto va a ser igual a 195 y esto lo vamos a igualar a toda esta ecuación. Entonces tenemos que 195 es igual a menos 0.183 t cúbica más 4.65 t cuadrada menos 17.3 t más 200. Esto lo metes en tu calculadora porque hay una función que te lo hace y te sale que x1 es 20.96. Esto se lo sumas a 1990 para que te dé el año y te da que en el 2010. También te da un valor de x2 que es igual a 4.14 y que si se lo sumas a 1990 te va a dar 1994. Y finalmente un valor de x3 que te da 0.31, que si lo sumas a 1990 va a seguir siendo 1990. Y estos son los tres resultados. Bueno, en el problema 3, en el inciso A, nos pide que determinemos la función que expresa el crecimiento exponencial del número de células de esta bacteria en función del tiempo en minutos. Bueno, sabemos que la cantidad inicial son 2000, porque va a ser exponencial, 120 porque son 2 horas y es en minutos, y K porque así lo dice la fórmula. Esto lo igualamos a 18.000 porque es la cantidad que se produce después de las 2 horas. Para aquí vamos a sacar el valor de K para tener la función completa, entonces vamos a pasar el 2000 del otro lado. Nos queda que 18.000 entre 2000 es igual a E120K. Esto nos va a dar que es igual a 9 es igual a E120K. Entonces K va a ser igual a logaritmo natural de 9, porque es lo contrario, entre los 120. Esto nos va a dar un resultado de 0.01831. Entonces la función final nos quedaría que Y es igual a 2000 a 0.01831 por el tiempo. Bueno, en el inciso B nos pide que encontremos el número de bacterias presentes después de 4 horas. Bueno, entonces utilizaremos la función que ya sacamos en el inciso pasado y nada más sustituiremos las 4 horas en el tiempo. Entonces nos queda que Y es igual a 2000, 0.01831 por 240, porque lo queremos en minutos, y 4 horas por 60 minutos nos va a dar 240. Esto nos va a dar un resultado de 161.992.037 bacterias. Bueno, en el inciso C nos pide que en cuánto tiempo se triplicará la cantidad inicial. Bueno, la cantidad inicial es 2000, entonces triplicado sería 6000. Entonces lo vamos a igualar y nos va a quedar que como lo dividimos, nos va a quedar que 3 es igual a E 0.01831 por el tiempo. Entonces logaritmo natural de 3, porque es lo contrario, entre 0.01831 es igual al tiempo. Esto lo metemos a la calculadora y nos va a dar igual que el tiempo
es 60 minutos. Por lo tanto, el tiempo que tarda es 1 hora. Finalmente, para el inciso D, nos pide que si la cantidad inicial de bacterias se incrementa en un 50%, el tiempo que tarda en triplicarse esta cantidad es menor que la del inciso C. Bueno, aquí nos dice que la cantidad inicial, que es 2000, se eleva 50%, entonces va a quedar como 3000. Por lo tanto, nuestra función que ya habíamos sacado va a cambiar. Tenemos que sacarla nuevamente, como lo hicimos en el inciso 1, o A. Entonces nos quedaría así, porque ahora la cantidad inicial va a ser 3000 en vez de 2000. Nuevamente tenemos que sacar el valor de K y repetimos el mismo proceso que el inciso A. Bueno, aquí es una E. Entonces 6, porque lo dividimos, es igual a 120K. K es igual al logaritmo natural de 6 entre 120. K es igual a 0.01493 y la función sería y es igual a 3000 e a la 0.01493 por el tiempo. Bueno, ya que sacamos la función, vamos a hacer lo mismo que en el inciso C, entonces tenemos que 9000, porque es lo triple de esto, es igual a 3000 e 0.01493 por el tiempo. Entonces esto lo vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar que 3 es igual a E 0.01493 por el tiempo. Esto aplicando las leyes nos va a salir que el logaritmo natural de 3 entre 0.01493 va a ser igual al tiempo, y el tiempo, esto lo metes a la calculadora, y el tiempo va a ser 73.5842. Por lo tanto, sí es mayor al inciso C, porque en el C nos dio que 1 hora.